¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Estamos regresando a nuestros mensajes de mediodía, pero esta vez con una dinámica distinta. Vamos a trabajar en base a preguntas y en base a estas preguntas vamos a aprender y a tener una reflexión. Y la pregunta del día de hoy es: ¿cuál es el propósito principal del hombre? Ok, vamos a responder estas preguntas en base a versículos bíblicos. Voy a comenzar a leer. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. Ustedes en casa lo leen en la versión de su preferencia. Voy a comenzar con el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Versículo 7 del capítulo 43 del libro de Isaías, en la Reina Valera, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El hombre ha sido creado, formado por Dios para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. ¿Y cómo glorifica el hombre a Dios? Por medio de su conducta, de su comportamiento, viviendo como a Dios le agrada, conforme a lo que su escritura dice. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios en todo lo que hace, desde el momento en que se levanta hasta que se acuesta. Las escrituras nos dicen claramente que hemos sido creados para la gloria de Él. El primer libro de Corintios, primera carta que escribe Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas hace referencia del comer y del beber, que son las cosas diarias, comunes. Dentro del contexto se está hablando obviamente de la comida ofrecida a los ídolos y de lo que el hombre debe hacer para no hacer tropezar a su hermano. Ya sea que comas o bebas, sea para glorificar a Dios y así poder instruir a tu hermano. Me gustaría terminar de leer ese texto bíblico desde el versículo 31. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Qué importante es glorificar a Dios, o hacer todo para la gloria de Él, ya que por medio de glorificar a Dios, por medio de nuestras acciones, hasta en las más mínimas, teniendo en cuenta a nuestro prójimo, teniendo en cuenta a nuestro hermano, al que sabe mucho o al que sabe poco, teniendo en cuenta a la gente que no conoce a Dios, cuando nosotros glorificamos a Dios por medio de las cosas que hacemos, esto trae a salvación. Es importante que nosotros glorifiquemos a Dios por medio de nuestras acciones, porque por medio de ellas muchos pueden ser llevados a salvación. Pero no solamente es esto el propósito del hombre en la tierra, que es glorificar a Dios, sino también que el hombre se regocije en la presencia de Dios día con día. Me encanta el libro de Filipenses, voy a leerlo, Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, le dice: regocijaos en el Señor, siempre, otra vez digo, regocijaos, regocíjense. Es interesante que la circunstancia en la que Pablo le escribe esta carta es una iglesia que está viviendo persecución, como todas las iglesias del siglo I. Una iglesia que está sufriendo las persecuciones del Imperio Romano por mostrar o resaltar a Jesús como Señor y Salvador, por presentar a Jesús como Señor y Salvador. Esta iglesia estaba padeciendo sufrimientos. Y en medio de esos sufrimientos, de esas persecuciones, en medio de esa gente que era asesinada por el Imperio Romano, llevada a los coliseos para ser entregados a los leones, morían decapitados, crucificados, quemados, incendiados como antorchas humanas. En medio de todo esto, Pablo les escribe y le dice: regocijaos, regocíjense, iglesia del Señor. Es interesante que el hombre, mientras esté en la tierra, aún en medio de sus dificultades y circunstancias difíciles, debe regocijarse. Ese es uno de los objetivos, regocijarnos en la presencia de Dios. En este mismo libro, más adelante, unos versículos más adelante, el apóstol Pablo dice: he aprendido a vivir en todo tiempo, en tristeza, en alegría, en pobreza, en abundancia, en escasez. Y todo lo he podido pasar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo está hablando de las circunstancias diarias de la vida del ser humano.
Pero aún en medio de todo eso he aprendido a vivir. En medio de todo eso me regocijo, me alegro. El creyente como ser humano que es, va a pasar por momentos de tristeza, pero vamos a levantarnos. Regocijémonos en la presencia de Dios. Entendamos que estamos en la tierra para glorificar a Dios por medio de cada cosa que hacemos y para regocijarnos en su presencia. Para estar felices aún en medio de las dificultades. Para agradecerle a Dios. Aunque nos entristezcamos, aunque nos deprimamos, nos levantamos nuevamente y nos regocijamos en la presencia de Dios. Porque ese es el objetivo principal del hombre sobre la tierra. Este ha sido, familia, nuestro mensaje de mediodía. Apliquémoslo a nuestra vida diaria, apliquémoslo continuamente, seamos esos hombres, esos varones y esas mujeres que glorifican a Dios en todo lo que hacen y que se regocijan aún en medio de las circunstancias difíciles. Que Dios los siga bendiciendo.